Más allá del silencio. Hay historias guardadas en el pecho, palabras que el miedo no dejó salir, miradas que gritan en silencio, almas cansadas de fingir. Caminamos con sonrisas prestadas, con heridas que nadie ve, pero dentro del alma callada hay un grito que quieren hacer. Hoy las sombras pierden el miedo. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Más Allá del Silencio, un espacio de vida, esperanza, amor y libertad, donde construimos desde la comunicación puentes para entender la profundidad humana. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Cómo te ha ido? Hoy vamos a hablar un tema muy especial. Claro que sí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido a ti, Carlos? Gracias por estar nuevamente acá compartiendo estos temas tan maravillosos, y para ustedes también gracias por estar conectados, porque preparamos cariñosamente, amorosamente esos temas para ustedes y aprendemos todo, ¿cierto? Porque preparando los temas también nos estamos diciendo a nosotros esas palabras, y hay algo muy bello cuando uno les dice a ustedes como hagamos conciencia, también nos estamos diciendo a nosotros mismos todos los días, porque adivinen qué, el ser humano necesita conciencia todos los días. Eso no es como que ya dijimos hoy una palabra y ya cambiamos completamente, no, esto es de repetición, esto es de conciencia diaria, esto es de amarnos diariamente, de mirarnos diariamente, de dialogar con nosotros diariamente. Y precisamente hoy tenemos un tema que está en tendencia. ¿Por qué está en tendencia? Porque precisamente lo estamos sufriendo todos, ya sea un poquito, ya sea por ahí en la mitad o ya sea mucho. Adivinen cuál tema es. Es el estrés. Obviamente siempre hablamos acá de cómo solucionarlo, de cómo ver un poquito más, de hacer esa conciencia. Entonces, precisamente queremos decirles que ese estrés es esa reacción natural del cuerpo precisamente ante desafíos o demandas. Ojo, esto nos pasa todos los días, ¿cierto? Entonces, un reto laboral, un reto familiar, un reto en nuestra vida. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Lo vamos a solucionar, un reto. Es normal hasta un punto, ¿cierto? Como, ay, no, hay que ir a mercar, hay que comprar algo. Entonces, organicémonos. Entonces, genera allí una adrenalina, genera allí una reacción natural de movernos, de actuar, de resolver. Eso allí está bien, porque es una reacción natural de vamos a resolver esa energía para resolver algo en nuestra vida diaria. Pero ya, cuando ese reto, ejemplo laboral, que comúnmente ese estrés es muy laboral, se nos genera allí una complicación, una ansiedad, que en otro programa hablaremos, le daremos el zoom, el foco a la ansiedad como tal. Ya se nos vuelve crónico ese estrés, chicos. Entonces ya se nos vuelve en una enfermedad, ya en nuestro cuerpo somatiza, nuestras emociones somatizan, y a eso queremos hoy llegar precisamente para hacer conciencia y cómo reducir un poco ese estrés. Claro que sí, querida Liliana, este es un tema apasionante por demás, como tú dices, está en tendencia. ¿Y qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo, en nuestro organismo con esas señales de estrés? Hay un estrés sano, como tú dices, cuando uno va a presentar una conferencia, a hacer algo en la universidad, a disertar su tesis, a generar, digámoslo así, una respuesta frente a algo que se nos presenta. Es un estrés que de alguna manera nos enfoca, es un, digámoslo así, un buen estrés, un estrés que es sano, que de alguna manera genera una reacción positiva. ¿Qué es lo que ocurre en el cuerpo? Es como si tú aceleraras ese mecanismo interno que tienes ahí y te preparas o te preparases para dos situaciones, para defenderte o para huir, ¿cierto? Esa es nuestra naturaleza. Ocurre algo, inmediatamente se activa esa máquina hermosa, preciosa, que es tu organismo psíquico y físico-biológico, o ambas cosas, pues, que son una en nuestro cuerpo. Cuando se acelera, entonces, nos preparamos para esa situación. No es malo, en principio, porque nos ayuda, nos defiende, es un mecanismo tan viejo como
el universo, pero cuando te quedas con ese generador presionado y cuando el estrés se convierte en algo crónico, ahí vienen las enfermedades y los problemas. Entonces, el organismo no va a distinguir entre un león persiguiéndote y un correo de tu jefe a las 7:30, 8 de la noche, pidiéndote algo para antier, o sea, para allá. Pero está tu misión, entonces ahí decirle a tu cuerpo, tienes que de alguna manera abrir el panorama, abrir la mirada, respirar profundamente, es lo que recomiendan, y decirle a tu cuerpo o a tu mente, no estamos huyendo, no estamos corriendo, no nos tenemos que defender de algo de vida o muerte, es decir, no estamos en situación de muerte, exacto. El mecanismo se activa, es inconsciente, es como si estuviéramos en riesgo de muerte automático y ya ahí viene tu misión de ver cómo sincronizas o equilibras ese asunto. Y conectamos un poco allí con ese estrés externo. Entonces, como lo decíamos, aquí estamos tomando cafecito mientras hablamos con ustedes, el café colombiano que es tan rico, ¿cierto? Mientras degustamos esta linda conversación. Entonces, miren pues, precisamente ese estrés externo son acontecimientos vitales que nos suceden, ¿cierto? En entornos laborales, que nos retan, complicaciones que nos retan, o hay veces problemas financieros que hay veces nos estresan tanto, ¿cierto? Y hay unos internos, ¿cierto? Eso por dar algunos ejemplos. Y hay unos internos que también no los ponemos nosotros mismos. Entonces, autoexigencia, perfeccionismo, perdón, pesimismo, ¿cierto? Entonces un estrés completamente interno, sobrepensamos, la situación del país está muy complicado, o este trabajo tiene que quedar excelente, perfecto, ¿no? Entonces lo vuelvo a hacer. Entonces miren allí, esos dos factores cuando se vuelven crónicos nos enfermamos, porque solamente por ponerles un ejemplo, sobrepensamos una situación, a todos nos ha pasado, sobrepensar una situación y uno dice como que, ay, qué cansancio, me siento cansado y no hice nada físico. Pero ¿qué hice? Pensar, se saturó la mente, ojo. Y cuando uno piensa, también la mente consume energía y por eso nos sentimos cansados, agotados, como con una fatiga, porque precisamente sobrepensamos. Entonces miren allí un elemento que no es físico supuestamente, pero nos lleva a un estrés complicado. Entonces miren esos factores externos de los que le hablábamos como factores laborales. Entonces exceso de carga de trabajo, que todo es para allá. Ahorita parecemos todos IAs. Yo muchas veces molesto en el trabajo porque le escriben a uno y quieren que respondamos inmediatamente. No somos IAs. O resulta que uno puede estar en otra reunión y te escriben y que, ¿por qué no me respondiste? Ah, pero ¿hace cuánto me escribiste? No, hace 5 segundos. Y uno es como, no te entiendo por qué piensas que debo responderte ya, todos a las carreras. Entonces, precisamente, es hacer conciencia de que no todo lo tenemos que responder inmediatamente, que tenemos unos procesos, unos plazos, ¿cierto? Bueno, jornadas largas, conflictos con compañeros, eso también nos puede generar estrés. Acontecimientos vitales importantes como que sucesos que pasen, una enfermedad, ¿cierto? Familiar, no solamente a nosotros mismos, una separación, una mudanza, eso nos puede generar gran estrés, ¿cierto? Nos puede generar una complicación si no lo sabemos manejar. Problemas económicos, creo que se genera demasiado estrés, ¿cierto? Y más porque en la vida actual, en la vida moderna, nos hemos llenado de préstamos o de gustos que nos generan deudas y eso genera pues obviamente mucho estrés porque queremos todo el tiempo estar como en la vanguardia, tener todo lo material y muchas veces esa no es la solución. Entonces, cuando hablamos de los factores externos, vemos eso, ¿cierto? Y vamos un poco a esos factores internos, que es tendencia al pesimismo, diálogo todo el tiempo con nosotros mismos, precisamente en esa falta, en esa complicación, un estilo de vida que nos genera falta de sueño. Nosotros tenemos varios compañeros o familiares que dicen que no duermen, que solamente duermen 3 horas o que a las 3 de la mañana, 4 de la mañana ya
se despertaron o que el sueño es muy liviano. Ojo, eso es estrés y muchas veces decimos es normal, pero no es normal. Debemos hacer conciencia a estas situaciones, exigencias poco realistas también que genera el estrés. Entonces, perfeccionismo. Entonces, queremos en el trabajo todo perfecto, en la casa todo perfecto, en nuestra vida, en nuestro cuerpo todo perfecto, pero resulta que no lo podemos hacer todo perfecto. Resulta que muchas veces decimos, mira, yo lo pensaba de esta manera y salió de otra. Sí, debemos prepararnos para esas situaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces no es lo que pensemos, sino lo que sucede en nuestras vidas y debemos estar preparados. Entonces, precisamente en estas situaciones internas y externas debemos pensar que no estamos como en una carrera. Pensémonos como un automóvil, lo que Carlos dice de León, pero vamos a hacer el ejemplo con un automóvil. Imagínate, el automóvil tiene que acelerar, tiene que pausar, tiene que tranquilizarse, tiene que respirar también cuando vamos manejando. ¿Por qué? Porque hay trancones o cuando vemos una autopista que podemos acelerar, aceleramos, pero no todo el tiempo vamos o pausados o no todo el tiempo vamos acelerados. Entonces, si todo el tiempo vamos acelerados, ¿qué sucede? Pues nos chocamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un aceleramiento, una carrera, no. Entonces, ¿qué pasa allí? Hacer conciencia inicialmente, porque también cuando tenemos un estrés crónico hay que hacer terapia, prácticas psicológicas o terapéuticas, pero inicialmente hagamos conciencia, yo por qué me estoy durmiendo, o yo por qué todo el tiempo estoy como acelerada, o todo el tiempo porque estoy sobrepensando, o porque me duele la cabeza todos los días. Ojo, no es normal, no naturalicemos situaciones en nuestra vida que pensemos que son normales y resulta que están afectando nuestra salud mental. Entonces, esto no es normal, no naturalicemos las situaciones complicadas en nuestra vida. ¿Por qué llevar una vida pesada o con desgaste o con cansancio o con falta de sueño o con fatiga? Ojo, hagamos conciencia cada vez más y mejoremos esa salud mental. También nos genera un estrés la mala alimentación, entonces almorzamos por allá todos los días a las 4 de la tarde. Esporádicamente lo podemos hacer, pero pensemos que tenemos unas rutinas alimenticias y que debemos respetar, también de ejercicio, también de oxigenación. ¿Qué sucede con nuestra vida en el estrés? Entonces, si trabajamos todos los días, trabajamos o le respondemos a todo el mundo ya, nuestro cuerpo genera cortisol, que es una carga negativa, como un envenenamiento de nuestra vida, ¿cierto? De nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? Debemos hacer conciencia para liberar precisamente ese cortisol precisamente y tener una mejor salud mental. Sí hay que decirlo, Liliana, que ese exceso de cortisol en el organismo es gravísimo porque literalmente encoge el cerebro, es decir, empieza el sistema parasimpático como a encogerse, a achicharrarse y tu cerebro empieza a disminuirse porque siempre va a estar en ese aceleramiento, en ese estado que es indecible y que de alguna manera genera consecuencias. El caso de Rafa, por ejemplo. Rafa es un gran conocido nuestro, un gran amigo. Él trabaja en una entidad bancaria y es el responsable de mercadeo y comunicaciones. Tiene dos cargos simultáneos, pero no es la grandeza de que le confíen estos dos cargos de manera simultánea, sino que eso lo congestiona como ser humano y lo pone siempre en función de su vida laboral. Es decir, él, aunque esté durmiendo, almorzando, aunque esté cenando, él siempre está pensando en solucionar conflictos y dificultades de su entorno laboral. Entonces, a Rafa lo puedes llamar el gerente a la 1 de la mañana, a las 7 de la mañana, porque se cayó el sistema, porque el sistema nacional que concentra la data tiene algún fallo, porque no sale una campaña, etcétera, etcétera. Y Rafa, a la vez, empieza a tratarle de solucionar todos los problemas a sus compañeras y compañeros de trabajo, como si fuera, digamos, una necesidad de estar dando una respuesta. El resultado de 3, 5 años de Rafa en esta situación ha devenido en un problema gástrico. ¿Por qué gástrico? Porque el cerebro se acelera y el sistema digestivo se para.
Entonces ahí miren lo delicado, el cortisol operando, el corazón acelerado y el sistema digestivo haciendo una especie de paro. Entonces, lo que Rafa se ha ganado de alguna manera en esta situación económica, pues ha tenido que invertir gran parte de ese dinero con especialistas, duró mucho tiempo, 1 año y medio, yendo en el médico general y donde diferentes médicos que no daban con el chiste. Un especialista, el doctor Federico, logró encontrarle el problema en el sistema digestivo y empezó pues a enviarle unos medicamentos. Obviamente él empezó a controlarse después del segundo, el tercer año, pero él vuelve y recae como si fuera un ejercicio cíclico. Es decir, si no hay cambios en la rutina, si no hay transformaciones en el hacer, si no hay un cambio de pensamiento y mentalidad, por ahí se va a ir entonces su relación afectiva, su vida de pareja, porque está privilegiando siempre los temas laborales y de trabajo. Dos, ayudando siempre a los demás sin poner límites, entonces él va a dejar de vivir por resolver y la gente es supremamente cómoda porque conocemos también a las chicas, a las compañeras de Rafa y son, aquí les decimos care colchón. Entonces ya como él le soluciona, todos se lo llevan y se lo entregan a él y él diligentemente trata angustiosamente de encontrar la respuesta a la solución y de incluso servirles de psicólogo. Ahí, digamos, tiene que haber un cambio de mentalidad, una transformación, y para que él se cure de ese problema gástrico debe tomar también una decisión. Y esa decisión se toma entonces entendiendo el propio cuerpo, entendiendo el propio proceso y haciendo consciente esos ciclos de estrés que pueden arruinar a cualquier ser humano. Claro que sí, y precisamente hablando de este personaje, él, para terminar y agregarle algo ahí a este ejemplo que Carlos nos da, él no piensa que tenga que tomar vacaciones o oxigenarse, ¿cierto? Hay veces le da por hacer ejercicio, pero no lo hace como una práctica en su vida diaria, sino que definitivamente él es resolver. Y ahí eso se conecta con algo muy bello, porque aquí, mira, todo es conexión, ¿cierto? Ahí se conecta con algo. También tenemos otro personaje muy parecido así, que se conecta con el querer pertenecer, pero también la aprobación. Entonces, si él siente que él no ayuda, si él siente que no está resolviéndole el problema a los demás, que no está trabajando de más, pues que no lo van a aprobar o que no es un buen trabajador. Entonces, miren allí cómo se conecta, miren, con temas que hemos hablado como la aprobación del otro o la aprobación en su trabajo, pero también en poner límites, por amor a su cuerpo, por amor a su vida, por amor a su relación, por amor a él. Entonces miren allí lo importante. Entonces van a decir, no, el mejor trabajador del año, el mejor trabajador del mundo, porque persona que le escriba, persona que él le responde inmediatamente. Claro, maravilloso, quien quiere una máquina, una IA, le resuelve a todo el mundo y todo el mundo es como, ay no, pues no se esfuerzan más porque ya tienen la respuesta en ese otro ser humano, pero ese otro ser humano se está cargando tanto, está generando estrés. Y recuerden, allí lo conecto, el estrés aparece primero que la ansiedad. Casi que el estrés es una alerta que te dice, ojo, para, tranquilízate, respira, no estás en alerta permanentemente, tranquilo. Ansiedad y una ansiedad crónica también es muy complicado, que lo veremos en otro programa que hagamos acá en Más Allá del Silencio. Conectado con el asunto de la depresión y otros elementos unidos a la angustia y a las fobias. Entonces, miren, ese estrés precisamente es una respuesta física y psicológica a factores externos e internos que ya hemos explicado, ¿cierto? Entonces, nos mantienen alerta, como responder. A todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida que tenemos un momento de estrés fuerte, sea interno o externo, y nos dormimos, por ponerles un ejemplo, y como que nos despertamos como, ay, como necesitamos responder algo, como algo falta, ¿qué sucede? Algo pasa. Pues precisamente el cuerpo está en un estrés que pensamos que falta responder algo, que va a suceder algo, que en alerta permanente. Entonces les poníamos el ejemplo del carro. Si estoy en alerta permanente, no duermo o acelerado todo el tiempo, pues hasta que me choco o me enfermo. O le fundo el motor al carro, tranquilamente. O le fundo el motor al carro. Entonces, siempre nosotros acá hablamos de
el estrés, cierto, en este caso factor interno, factores internos y factores externos, pero también de hacer esa conciencia, recuerden, esa percepción consciente en nuestra vida, mirarnos un poco internamente y externamente. Entonces, allí, cuando estoy sintiendo aceleramiento, estrés, observarme muy bien, ¿qué puedo hacer? Vamos diciendo como el síntoma, pero también soluciones. Entonces, si tú llegas muy acelerado, tienes muy acelerado, no mires el celular, punto. Estás en tu momento del hogar, estás en un momento de pareja, en tu momento familiar o en tu momento contigo mismo. Puedes escuchar música relajante. ¿Por qué? Porque esos personajes, que el ejemplo va para dos, mantienen muy acelerados, le responden a todo el mundo en el trabajo, pero además llegan a sus casas y se ponen a ver noticias, ojo, o a ver películas de terror o de acción. Imagínense cómo vamos a subir ese cortisol en nuestra vida si generamos, entonces llegamos a nuestra casa y vamos a generar más alerta viendo unas películas que nos van a estresar más. Entonces, ojo, conciencia, ¿qué podemos hacer? Musiquita relajante, respirar, cerrar los ojos con musiquita relajante. ¿Para qué? Para que el cuerpo también entienda que tiene momentos de tranquilidad. Podemos un emprendimiento, podemos tener un hobby, tocar un instrumento nos ayuda mucho en ese tema físico y emocional, cantar nos ayuda mucho. Si no sabemos cantar, en la casa cantamos, escuchamos la música que nos gusta y cantamos. Bailar también nos ayuda un montón. Bueno, hacer ejercicio, pero cuando estoy en niveles de estrés fuerte, cantar, escuchar música, pero ojo, no es que lo hice un segundo y ya me solucionó la vida, no, lo tengo que volver un patrón en mi vida, así como el patrón comportamental de resolverle la vida a otros, de llegar a ver noticias, puedo decodificar porque el cerebro es flexible, recuerden eso, no es que somos así y ya, un cuadrito y ya terminamos, no, el cerebro genera esa neuroplasticidad y como seres humanos podemos volver un hábito, algo. Así como tenemos hábitos, podemos decodificar ese hábito y generar nuevos hábitos que nos generen mejor salud mental, mejor salud física y mejor conexión con nosotros mismos y con los demás. Entonces pongámosle mucho cuidado, sobre todo al tema de la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a tomar decisiones, a prever y a generar, digamos, reacciones un poco más conscientes. Cuando estamos en un grado de estrés alto y prolongado, esa corteza físicamente, literalmente se nos va encogiendo. ¿Qué problemas nos evitaríamos si fuéramos más conscientes de esos asuntos del estrés? Es que ningún jefe, ninguna jefa va a pagar en dinero lo que vale, por ejemplo, estar sostenido en medicación con un gastropanto, con un elemento de temas físicos, lumbares, etcétera, cuando a la gente se le endurece la parte posterior de la espalda, el cuello, cuando tienen o derivan en problemas graves del corazón y de la digestión. Aquí debemos ser, digámoslo así, filigranas, oro puro, al poner límites, ¿sí? Y hay maneras entonces de evacuar ese estrés dañino. Recordemos, hay un estrés bueno que nos enfoca, que nos ayuda a darle materialidad a nuestros sueños o a nuestras actividades, pero hay un estrés tóxico y contaminativo que con el cortisol nos achicharra literalmente el músculo. Entonces aquí, mucho cuidado. ¿Qué podemos hacer entonces? Si somos personas que no estamos muy dadas al tema deportivo, al tema de la práctica de una actividad física por lo menos 3 veces por semana, los suspiros cíclicos, suspirar repetidamente, cíclicamente, decirle al cuerpo, estoy bien, no estoy corriendo, no tengo una fiera detrás de mí, no tengo alguien que me vaya a asesinar, no estoy en peligro de muerte. Entonces, el suspiro cíclico. Pero sí también hay que ser muy conscientes que cuando tenemos grandes cantidades de cortisol en nuestro organismo hay que evacuarlo. Cuando no estamos ligados entonces a una actividad deportiva, podemos hacer que caminar rápidamente
acelerar un poquito el paso, tratar de darle un agite al cuerpo, una actividad física, de manera tal que él pueda ir sudando, ir evacuando, ir sacando ese cortisol y transformando. Y otro ejercicio muy potente es el del campo visual. Por ejemplo, estoy en mi habitación y me ha llegado al celular, desafortunadamente, pues ya la oficina llega a la propia habitación con un mensaje de mi jefe o de mi jefa diciéndome que tengo que entregar un informe en los próximos 15 minutos porque si no vamos a tener unas dificultades o unas demandas legales. El cerebro, como decíamos, repetimos, no va a distinguir entre la fiera que persigue y esa situación de descontrol absoluta que se está planteando ahí. Entonces, ahí lo que sugerimos es amplificar, ampliar el campo visual, es decir, quitar en la pantalla del campo visual y decirle al cerebro, estoy bajo control, estos 15 minutos obviamente no son mi culpa, no tengo por qué responder por algo que le están pidiendo a mi jefe y veo el paisaje, veo las ventanas, veo las puertas de mi closet, veo los elementos que existan en mi cuarto y le digo a mi cerebro, estoy en mi control, estoy en mi posición de tranquilidad, estoy en posesión y en control de mi cuerpo y de mi visión. Ya el otro verá cómo resuelve, pero tampoco me puedo abrogar todos los problemas de los demás. Y para terminar esta primera parte de este programa, de irnos a unos comerciales, doy un ejemplo que dice Carlos. Ojo, son pequeños detalles, pero son pequeños detalles que nos ayudan en nuestro estrés diario. Ejemplo, yo estoy en una oficina y la reorganizamos, ¿cierto? Y entonces los escritorios miraban a las paredes y yo tuve la oportunidad de organizar el escritorio para mirar a un árbol, a unos árboles que se ven en la ventana. De esta manera, cuando siento estrés, y miren que es un pequeño detalle, yo respiro y miro el arbolito, me quedo mirando el verde, porque el verde nos ayuda en nuestro cerebro un montón, nos da paz y tranquilidad. Y yo me quedo un rato mirando el verde para tranquilizarme. Y son pequeños detalles, pero pequeños detalles que nos ayudan un montón en esta conciencia de bienestar y ahí somatizando un poco a el antiestrés. Entonces, ya nos vemos. Esto es Más Allá del Silencio. Ya nos vemos. Vamos a una breve pausa comercial. Chao. Yo no comencé con mucho, pero sí con una gran decisión: cambiar mi historia. Hoy, después de más de 14 años en el sector asegurador, ayudo a personas como tú a proteger no solo su salud, también su patrimonio y su futuro. Te apoyo a diseñar una estrategia de ahorro para tu retiro, seguros médicos, planes educativos, inversiones y sobre todo, tu legado. Y adivina qué, estoy aquí para guiarte. No vendo seguros, yo ayudo a construir vidas con propósito, protección y libertad financiera. Porque no importa de dónde vienes ni dónde estás ahora, sino a dónde estás decidiendo llegar mañana y en qué circunstancias. Agenda tu asesoría, sigue en mis redes sociales y entérate cómo puedo apoyarte y la importancia de crear una estrategia para tu futuro. Y seguimos el Más Allá del Silencio precisamente con este tema que creo que nos ha pasado a todos, pero lo importante es no dejarlo avanzar. ¿Y cómo no lo dejamos avanzar? Chicos y chicas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reconocer el estrés. ¿Y cómo reconocer ese estrés en ti? Entonces, vamos a decirles, en los diferentes sistemas, en el cuerpo, ¿cómo lo reconocemos? Un dolor de cabeza repetido, falta de sueño, es que no estoy durmiendo bien, o me estoy despertando mucho, o duermo estas horas y ya, ¿cierto? Problemas digestivos, que nos contaba ahorita Carlos con el personaje que nos estaba contando, sudoración como de la nada, ¿cierto? Como todo el tiempo con una sudoración, palpitaciones también de la nada, como, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo está en alerta y entonces es como si estuviera reaccionando a esta alerta permanente, cansancio también y muchas veces calambres repetidos, ojo, entonces miremos muy bien ese estrés allí en el cuerpo, en las emociones. Ansiedad, ojo, recuerden que el estrés es lo que primero aparece y nos puede generar una ansiedad, que también hablaremos de ella, porque las emociones no son buenas ni malas, pero en exceso, recuerden, en exceso sí, ¿cierto? Se vuelven, pues no son malas ni buenas, sino que se vuelven complicaciones, que después lo veremos. Depresión también, si hay un estrés repetido en nuestra vida,
hay una depresión permanente, una irritabilidad, todo nos da enojo, nos da rabia, un agobio, ¿cierto? Una inseguridad de todo, una desilusión, como en nuestra vida, lo que decíamos ahorita, como cuando pasa algo en el país, todo es complicado, todo es desilusión, inseguridad, nerviosismo permanentemente, inestabilidad, desconfianza también de todo el mundo. Eso a nivel emocional, y a nivel mental, concentración baja, ¿cierto? Como que no nos concentramos, no recordamos, falla de memoria, no retenemos la información, pensamientos repetitivos, el sobrepensar también, no razonar bien, como que, pues como desinterés, como desconexión, como que tienes una atención bajita en todo lo que haces. Y hábitos muchas veces cuando hay estrés, por ejemplo, de esos hábitos alimenticios. Por ejemplo, nosotros aquí estamos tomando cafecito, pero lo hacemos espontáneamente. Cuando tú empiezas a tomar café todo el tiempo, o por ejemplo, bebidas energéticas, eso también genera mucha complicación. El cigarrillo, comida chatarra, vicios, internet repetitivo. Ahorita hablaremos un momento de internet y de las redes sociales en este tema del estrés. Eso genera como unos hábitos para calmarte, pero hacen todo lo contrario, ¿cierto? Y en tus relaciones interpersonales te sientes tenso, como incomprendido, como cansado, como extraño, como que no te comprenden, peleas todo el tiempo. Entonces, miremos muy bien allí cómo reconocer ese estrés, y miren que les estamos dando unos elementos para hacerlo. Y existen unos tipsitos, unos tips antiestrés que les vamos a dejar, obviamente. El primero de ellos, muchas veces se concentra ese estrés en la parte mandibular, es decir, apretamos los dientes, apretamos la mandíbula, y eso también nos genera ahí un daño en todo este aparatico aquí de masticado. Entonces, se llama drop de mandíbula, y lo que invitamos siempre es hacer conciencia cuando estemos en un momento de alto estrés o de estrés prolongado o simplemente de estrés, y hacer el hack de la mandíbula, que es abrir la boca y mover la lengua. Así repetidamente, ¿cierto? Para que se libere todo ese asunto que también tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con las palabras que te dicen y con las palabras que tú das. Otro de los tipsitos se llama lavado térmico. Simplemente tomar agua, ponerse agua en las muñecas, en la frente, obviamente sin estar pues acalorados, un agua pues a temperatura ambiente, y mojarse un poco la frente, la cara, las muñecas, para de alguna manera también salir de ese estado de estrés. Otro de los ejercicios es el movimiento, el escaneo de hombros, tratar de llevarlos hasta las orejas para que se vaya, subir y botar ese estrés que se concentra también en la parte de la espalda alta, que muchas veces, pues por eso acudimos también a los masajistas, a las masajistas, que nos ayuden un poco a liberar esas tensiones que también sacuden nuestras vértebras. Y hay una regla del 20-20, se llama la regla 20-20, que significa cada 20 minutos en una tarea dura o estresante, cambiar la mirada a unos 6 metros, 20 metros al horizonte, y quedarse ahí 20 segunditos, es decir, engañando también ese asunto de la proximidad. Les contábamos al inicio que uno siente que lo están persiguiendo, hay como una especie de paranoia, que una bestia, un león nos persigue, entramos como en ese estado de alerta, ¿sí? Y ahí hackeamos de alguna forma ese asunto del peligro o de la proximidad de ese peligro, es decirle al cerebro, al campo visual: nadie me está persiguiendo, nadie me la está montando, nadie me va a asesinar por este asunto, y descargo también el sistema mental. Por ejemplo, ahí es muy importante lo que hablaba ahorita. Entonces yo cada tanto yo estoy trabajando, y obviamente me pongo música relajante también, música terapéutica, obviamente dependiendo de lo que esté haciendo, para concentrarme, pero también para bajar ese cortisol en la vida. Y miro el árbol, precisamente, yo miro el árbol cada tanto y aparecen pajaritos, entonces eso ayuda a decirle al cuerpo: no estoy en alerta, puedes estar tranquilo. Entonces es muy, muy importante. Y miren que si
precisamente es hacer conciencia de esto, pero para mejorar, para detectar, para crear nuevos hábitos, precisamente lo que les decíamos ahorita, que nuestro cerebro tiene neuroplasticidad y lo que tenemos codificado como creencia, que hay veces decimos, no, es que yo soy así y así voy a acabar y así soy y punto en mi estructura de personalidad. Ojo, hay cosas que sí van con tu genética, que van con lo que has aprendido de tus experiencias, tus vivencias, pero normalmente el cerebro tiene neuroplasticidad y podemos, así lo que hemos codificado, lo podemos decodificar de esta manera. Entonces hemos creado en nuestra vida unos hábitos, pero de esa manera podemos crear otros nuevos. No es fácil, no es de un día para otro, de acuerdo, pero lo podemos hacer repetidamente, conscientemente. Entonces, esos efectos del estrés crónicos en el cuerpo, yo sí quiero que hagamos conciencia para generar estos nuevos hábitos en nuestra creencia. Entonces, miren allí, si generamos un estrés crónico en el cuerpo, ¿qué podría ser? El sistema inmunológico débil. Entonces, allí nos podemos enfermar con más frecuencia. Si tenemos un sistema inmunológico débil, entonces estoy como enfermo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo subir esas defensas? Tenemos que detectar, y a todos nos ha pasado, ojo, porque todos somos seres humanos. Aquí lo importante es la conciencia en ello. Enfermedades cardiovasculares, aumento el riesgo de tener un infarto, una presión arterial arriba. ¿Cómo hago para ayudarle al cuerpo a que baje esos efectos, cierto? Trastornos del sueño. Ya lo decíamos, fundamental, no es normal, no lo generemos como un paisaje, sino que miremos ese detalle para mejorarlo. Problemas de la piel, lo que decía Carlos, pensamos que no, claro, acné, psoriasis, dermatitis, algo, una alergia, nos puede somatizar el estrés. Recuerden que estamos conectados, no somos separados. Tensión muscular y dolores, calambres, lo que decíamos ahorita, muchas tensiones allí. Provoca contracturas, dolores de cabeza también constantes, como repetidamente esos dolores de cabeza, porque los podemos tener todos los seres humanos, pero cuando se vuelven en repetición tenemos que generar allí una conciencia. Y lo que decíamos, obviamente, si no manejamos o no detenemos ese estrés a tiempo, pues se nos puede volver en una ansiedad, en una depresión, una irritabilidad más fuerte. Entonces allí podemos generar esa conciencia para dormir mejor. Ojo, que esto es vital. Pensamos que somos lamparitas, entonces vemos el celular, ¿cierto? Tarde en la noche, nos vamos a dormir y lo último que vemos, está bien, a algunas personas les sirve como somnífero, pero el cerebro o nuestro cuerpo duerme mucho mejor si lo preparamos para ello. Entonces, si tenemos lámparas alrededor, podemos poner una cortina, porque para no generar esa alerta en nuestro cerebro. Sí, no mirar pantallas antes de dormirnos, porque el cerebro o el cuerpo queda en alerta. Entonces, miren que sí podemos hacer pequeñas cosas que nos van ayudando precisamente en esa salud mental, emocional y física. Aquí hay que anotar algo muy preciso y muy técnico, Liliana, y es que fijémonos que en nuestros dispositivos móviles, tablets, celulares, computadores, televisores, etcétera, la gran mayoría de ellos funcionan con baterías y baterías de litio. Esas baterías son material radioactivo, es decir, generan una contaminación y una radioactividad, además de esas radiofrecuencias que al enviar y recibir mensajes, al enviar y recibir llamadas, hay unas pulsaciones que hay personas que son ultrasensibles, pero la gran mayoría no las podemos sentir. Los animalitos sí, las mascoticas sí las sienten. Pero no conviene dormir con el celular tan cerca. Mucha gente lo tiene como una prótesis, se lo pone en el brasier, en sus partes y aquí cerca, pues en las partes nobles, lo pega a la piel, lo pega a la pierna en el bolsillo, y estamos generando un daño. Ahí debemos ser muy conscientes también. Esto no te lo va a decir un gran distribuidor o los responsables pues, de tecnología, porque para ellos la prioridad es vender. Pero hay una radioactividad, hay material radioactivo
que puede activar cosas en tu cuerpo. Debes ser cuidadoso, no pegártelo al cuerpo como una prótesis, porque también puede producir problemas, y aconsejan no dormir o evitar dormir con esos dispositivos, a no ser pues que esté a un metro, metro y medio de tu cabeza, de tu cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí para que lo tengamos súper en cuenta. Otros elementos, otros tipsitos para el estrés tienen que ver con la descarga del cuerpo del cortisol, la descarga del cortisol del cuerpo. Entonces, ¿qué nos aconsejan? Como las mascoticas hacen, la sacudida, sacudir pies y manos, sacudir la cabeza, que de alguna manera el cuerpo se conecte con el presente y que tú puedas también de alguna manera decirle a tu sistema nervioso: estoy reiniciando. Entonces, sacudir pies, sacudir las manos, sacudir la cabeza, y como hacer el ejercicio de liberación, ¿sí? Generar también ahí estrategias para que nuestro cuerpo ayude también a la mente a establecer un equilibrio, una homeostasis, como llaman por ahí. Listo. Otro de los ejercicios para conectar con el presente tiene que ver con el 5-4-3-2-1, y es, por ejemplo, mencionarte a ti mismo, suspender lo que estás haciendo: 5 cosas que ves, 4 cosas que escuchas, 3 aromas que sientes, y así sucesivamente con los sentidos, ¿de acuerdo? Eso te ancla al presente y te ayuda a decir: aquí estoy en este espacio y en este tiempo, lo disfruto con profundidad. Es decir, le doy a mi cuerpo la posibilidad de que saboree, de que perciba los aromas, de que vea y escuche lo que está pasando en este tiempo y espacio preciso, ¿sí? Y miren que les hemos dado varios tipsitos que son pequeños supuestamente, pero si lo repetimos, nuestro estrés baja permanentemente y es maravilloso. Entonces, miren, nosotros practicamos varios, no es que no nos estresemos, claro, nos estresamos, hay días más fuertes de estrés porque hay más presión, pero tratamos de siempre tener herramientas, desde la más pequeña hasta la más grande. Carlos, por ejemplo, hay veces dice: no, esta semana estuvo demasiado estresante, tenemos que irnos a una piscina, tenemos que ir a descargar, tenemos que hacer ejercicio. Entonces, como que coja maletas y arranque, porque tenemos que oxigenarnos, y eso también se tiene que volver en un hábito. Entonces él me dice: así estemos cansados, hay veces estamos como: ay no, qué cansancio de semana, esta semana, vámonos. Y entonces a uno el cuerpo le dice: no, qué pereza, quédate descansando, está bien dormir. Pero resulta que necesitamos también campo, necesitamos también agua para oxigenarnos, y arrancamos, créanos, empacamos la maleta y nos vamos cansados hasta oxigenarnos. Entonces miren que desde lo más pequeño hasta lo más grande lo debemos repetir y hacer. Cansados, sí, pero salimos y ya nos tranquilizamos y nos relajamos. Entonces miren que les hemos dado varias herramientas y seguimos precisamente dándoles estas herramientas para bajar ese estrés y que no se convierta en una ansiedad o en una enfermedad bien fuerte. Exactamente, Liliana. Y también tenemos otras liberaciones del estrés a través de la presión. Por ejemplo, abrazarse fuertemente o decirle a alguien que te abrace durante 30 segundos para que también se reinicie ese sistema nervioso. Genial. Apretar 7 segunditos. Sí, que es una energía chévere. Pues. Exactamente. Sí, para que no te cargue también. Apretar fuertemente los puños y tratar de apretar esos pies y soltarlos también ayuda a liberar. Y algo muy importante que nosotros practicamos mucho es mantener una agenda o una escritura sobre aquellos temas que no podemos controlar, para de alguna manera darle una gestión sin que nos estén angustiando todo el tiempo. Frente a la angustia, lo decimos claramente, el deseo. Y para controlar esa angustia, entonces existe el papel y el lápiz para anotar aquello que está de alguna manera fuera de nuestro alcance, pero que debemos irle dando forma a una solución sin que nos asesine, sin que nos dañe, sin que nos angustie. Entonces tratamos de llevar un diario donde decimos: esta cuenta por pagar, esta cuenta la debemos solucionar en tanto tiempo. De alguna manera debemos darle un trámite, pero con la tranquilidad de que las cosas van a ir fluyendo y se van a ir solucionando. Antes, ¿qué pasaba? A unos amigos
llegaban las cuentas de fotomultas o multas de tránsito porque se les había olvidado pagar un seguro obligatorio, el SOAT que llaman acá, el seguro obligatorio de automóviles, o se había olvidado hacer una revisión técnico-mecánica, y eso generaba un estrés doble. Entonces, la acción de mantener un cajón con los pendientes o una agenda con lo que de alguna forma debe estarse examinando, controlar para que no nos exceda, también ayuda a bajar un poquito ese estrés y a darle, digamos, el matiz que merece a esas cuentas por pagar, a esos informes pendientes, a esas angustias que nos rodean. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, por ejemplo, miren, Carlos, ahí cuenta eso. Tenemos un cronograma cada uno, cronograma como para mirar, planear mucho mejor, mirar que unas cosas tienen un tiempo más de realización, otras más inmediatas, pero que no todo te abrume, pero también un diario para recordar, y ese recordar también te genera bienestar de lo que has hecho. Y también yo quiero decir unas creativas para que apliquemos. Ojo, no es que apliquemos todo al mismo tiempo, a algunos les sirve unas, a otros otras, ¿cierto? Miren que aquí les hemos dicho desde mirar un árbol en la oficina, acá hay unas creativas, Carlos les ha dicho escribir. Ojo, pinten un garabato. Si se sienten muy estresados, cojan una hojita y rayen automáticamente, sin pensarlo. Hagan lo que sea, ¿cierto? Y eso, créanme que calma la mente y libera tensión. Ese es un garabato de lo que sea. Ni siquiera miren qué están haciendo. Otro es pintar algo que veamos. Por eso venden tantos libros de mandalas. Para pintar. Para pintar, porque eso es una bobada. Mira, eso pintar esos mandalas, no, te ayuda, te calma, porque el cerebro también tiene mecanismos. Entonces, si estoy en alerta, pintar me tranquiliza, los colores me tranquilizan, el cerebro se calma y no está en alerta, y por eso baja el estrés. La música, entonces, cuando decimos la música, es tocar un instrumento, que no soy experto, no importa, es para bajar el estrés. ¿Cómo? Un instrumento. ¿Por qué? Porque también el corazón tiene un ritmo, nuestro sistema nervioso tiene un ritmo, y si escucha un instrumento con calma, también se va regulando y se va calmando. Entonces, como que reinicia ese ritmo acelerado, ese ritmo agobiado. Si tocas un instrumento con calma, ese ritmo va bajando y va calmándose y te va ayudando precisamente en ese antiestrés. Un momento, Liliana, porque aquí quiero ser enfático en el tema de lo que tú hablas ahí, porque como somos plásticos, el cerebro es flexible. Es muy importante, es imprescindible, sobre todo cuando van avanzando los años, aprender un nuevo idioma, aprender a tocar un instrumento. Ya tú te fijarás si te gusta la percusión, las cuerdas, los vientos. Hay instrumentos de toda clase y tipo para todo tipo de personas y ritmos. Incluso si no te gusta tocar el instrumento, hay formas de aprender a componer música. Es más, la IA ya te ayuda a hacer la canción y la letra para tener melodías y ritmos y canciones absolutamente hermosos y profesionales. Aprender algo nuevo en sentido de pilotar un helicóptero, si ya sé manejar un auto, si ya manejo el auto y no sé manejar una motocicleta, aprender a manejar una motocicleta. Es decir, darle a tu vida un ritmo de asombro y de transición, de transformación y de esperanza de manera constante. Es decir, tener una revolución permanente interna. Tener una interna revolución permanente. ¿De acuerdo? Y miren, por ejemplo, allí lo que hablamos del ritmo. Miren que acá les hemos dado desde lo más grande aprender un idioma, ¿cierto? Pero retemos, ¿no? Pero también, si vas al trabajo todos los días en carro, si vas todos los días en el mismo bus, en el mismo metro, cambia. Entonces, hoy, si voy en carro, voy en moto, voy a ir caminando, voy a ir en bicicleta, el cerebro le gusta que cambiemos. Ojo, el cerebro también es sobrevivencia, ¿cierto? Entonces, él nos cuida. Entonces, si voy en carro al trabajo, ya lo hemos hablado acá, él dice, estoy cómodo, mi zona de confort, estoy a salvo, voy en carro todos los días, el cerebro está tranquilo. Pero para ayudarlo un poco en ese antiestrés, en momentos de cambiar y de codificar nuevamente mi vida diaria, ¿qué hago?
genero otras formas de asombro, otras formas de ver el mundo, y desde pequeños detalles es ir al trabajo en otro sistema de transporte, por ponerles un ejemplo. Entonces, miren, también allí, dependiendo también la creencia, vamos enumerando. Entonces íbamos en instrumentos, lo que dijo Carlos, pero también somos vibración, dependiendo de la creencia que tengamos, y la música es vital allí. Entonces, toquemos un instrumento. Si no queremos tocar un instrumento, entonces hay una creativa que es hacer una playlist tuya que te tranquilice. Les cuento, yo hay veces, como todos los seres humanos, hay veces nos sentimos tristes y no sabemos por qué. Yo hay veces, entonces llego a la oficina y digo, me siento como triste o como cansada, ¿qué pasará? Me pongo inmediatamente música que me sube la energía, pero la pongo allí como música alegre que me suba la energía. Inmediatamente me sube la energía, me calma, me tranquiliza. Hagámoslo. Tengamos una lista, una playlist donde eso me ayude. Lo que te ayude a ti, lo que me ayude a mí, puede ser diferente. Listo, bailar, ya lo decíamos, y ojo, bailar no quiere decir que sepamos bailar salsa profesional. Hasta en el mismo puesto, en la misma casa, en la misma vida, podemos, miren, simplemente mover los hombros, simplemente mover las manos nos puede ayudar un montón. Por eso nos aconsejan tanto las pausas activas, porque nos ayudan precisamente a mover, a tranquilizar ese estrés de estar solucionando, de estar terminando un trabajo permanentemente, y nos saca de esa zona de confort que hay veces se nos vuelve en ansiedad, porque depende de esa zona de confort tuya, la zona de confort de estar resolviendo, de estar respondiendo, de estar en modo automático. No. Paremos, respiremos, tranquilicémonos, miremos otra cosa para que el cuerpo ayude un poco a ese cerebro que es flexible a bajar ese estrés y no estemos en modo automático, sino en conciencia plena, ¿cierto? Paseos, lo que les decíamos. No, que no tengo plata para ir al mar, a una piscina. Bueno, vámonos a ir a caminar. Montaña, no sé, verde, nos ayuda un montón, ¿cierto? A cocinar. A los que les gusta cocinar también ayuda un montón a hacer algo. ¿Por qué? Porque tu cerebro se enfoca en ese hobby, en ese arte de hacer algo, y te desconecta de esa rutina, te desconecta completamente de esa rutina. El teatro también ayuda un montón, escribir ese diario, pero también pintar cualquier cosa, como te lo decíamos. Respiración creativa, lo que decía ahorita Carlos. Conciencia. Como, ojo, vivimos y respiramos, pero muchas veces no lo hacemos consciente. Aquí la invitación es cada tanto, yo estoy vivo porque estoy respirando. Si no respirara, pues no viviera, ¿cierto? Entonces, a hacerlo más consciente. Cuando hago una respiración creativa y consciente, calmo a mi sistema nervioso, calmo toda nuestra vida, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, y puedo manejar el estrés. Entonces, todos estos tipsitos que les hemos dejado el día de hoy, más de 20 o 30, funcionan siempre y cuando tú no los dejes en teoría y los pongas en práctica. Recuerda, no hay práctica sin teoría y viceversa, no hay teoría sin práctica. De esta manera vamos a encontrar una solución estratégica a esas dolencias que se van propiciando en nuestros entornos académicos, laborales, familiares, vecinales, sociales, etcétera, etcétera, ¿sí? Es una forma de saborear la vida. Aquí hacemos un énfasis muy especial, porque la sabiduría no se trata de tener una inteligencia muy elevada y llena de conocimientos y memorizar cosas, sino de saborear el momento, saborear lo que uno tiene enfrente, de alguna manera darle espacio al asombro y a la esperanza. Caminar en luz significa también, de alguna manera, que podamos manejar el estrés negativo, ese estrés crónico, ese estrés que se nos acumula y que nos daña, de una manera inteligente, de una manera capaz de transformar
nuestras vidas. Y por eso también en Más Allá del Silencio nos dimos a la tarea, pues, en esta transmisión especial, en este momento, en este espacio y en este tiempo, de hablar de esta problemática contemporánea que en el mundo de la vida, del dinero, del hacer, del tener más, del aparentar más, del tener más seguidores, qué sé yo, tengamos también esa tranquilidad de pausarnos, de respirar y de darle un sentido y un propósito a lo que estamos viviendo en el hoy, de saborear este instante que se nos escapa. Y Carlos, y para terminar ese saborear que nos invita Carlos, tan hermoso, ¿cierto? Saborear la vida diaria y ojo, lo que les decíamos, no es que nosotros no nos aceleremos, nos aceleramos, sentimos estrés, pero tratamos de hacer conciencia precisamente para saborear, para ver lo bello de la vida, que es mucho, para cambiar la percepción, y cuando cambias de percepción empiezas a ver otras cosas, otros elementos bellos en tu vida. Y yo sí quiero terminar con una de las herramientas, son muchas, son 1.000.000, pues, que es una respiración creativa, pero con visualización. Entonces, cerremos 5 segundos los ojos allí y vamos a hacer una respiración. Vamos a inhalar y vamos a exhalar. ¿Cierto? Recuerden que podemos inhalar, sostener lo que consideremos y exhalar. Pero ahora vamos a hacer esta respiración creativa pensando, visualizando un paisaje verde de montañas hermosos. Entonces vamos a inhalar, inhalemos otra vez. Imaginemos allí que estamos viendo unas montañas, que estamos respirando aire fresco, oxígeno fresco. Están pasando allí unas aves hermosas. Y vamos a exhalar. Entonces miren muy bien que esta es una respiración creativa con visualización. Entonces tengo mucho estrés, me están acelerando. Créanos que sirve un montón. Y respirar sin visualización, pero respirando con visualización es hermoso. Esa me gusta mucho porque me tranquiliza mucho. Y también, no, que no me concentro, que tengo muchas cosas. Entonces, estás en el computador, pon una imagen del mar, lo que te guste a ti, de las montañas, del cielo, y míralo 5 segundos, lo que nos decía Carlos. Quédate en esa imagen, que a mí me sirve mucho el árbol, pero quédate en esa imagen y seguro que también te dará mucho bienestar para manejar ese antiestrés diario, ¿cierto? Porque este momento estamos llenos de estímulos, estamos sobresaturados de información en redes, en nuestra vida, en todos lados. ¿Qué debemos hacer? Ayudarnos con pequeñas herramientas, con grandes herramientas, pero las debemos hacer diariamente. Exacto, evita que tu jefe, que tu jefa, que las personas que de alguna manera a las cuales sirven te roben el instante, la magia, la mística del instante. Aprende a degustar, desarrolla tus hobbies, deja una huella profunda, evita que el cerebro se encoja con ese cortisol prolongado, descárgalo, sácalo, ayuda a que cortisol y adrenalina y todo. Exactamente, que de alguna manera las sustancias que nos envenenan puedan fluir de manera diferente y que nosotros como seres humanos podamos conectar con los demás, habitar un camino de luz, dar esperanza, alimentar las funciones de servicio que tengamos en la sociedad, cualquiera que sea. Si eres abogado, si eres maestra, maestro, si desarrollas alguna actividad en la industria, si te encantan las matemáticas, etcétera, etcétera, que estos insumos o que estas semillas te sirvan también para transformar tu propio ser y el ser de los que te rodean. ¿De acuerdo? Carlos, hay una herramienta vital también que nosotros hacemos mucho en terapia, o también es un desahogo. Entonces, que tengamos una persona de confianza a la que podamos expresarle nuestros pensamientos, nuestro estrés. El desahoguito ayuda mucho porque somos seres humanos y cada uno tiene un síntoma allí, cada uno tiene un tema allí que debe resolver. Todos debemos resolver algo. Entonces, es posible que una palabra me detone a mí, es posible que una acción me canse. En nuestra vida diaria, todos tenemos que enfrentarnos a esto, pero entonces
por ejemplo, nosotros dos lo hacemos, entonces mira, hoy me cargó esto, me puso triste esto, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá? Porque cuando yo lo enuncio, lo libero también, lo libero de mi mente, lo libero de mi interior y no lo reprimo. Entonces, hacer esa catarsis, ese desahogo es vital. Con alguien de confianza, ojo, muchas veces nos desahogamos con quienes no debemos desahogarnos y no es la idea. La idea es poder hacer una catarsis, un desahogo, y eso también nos ayuda precisamente. La enunciación de la palabra nos ayuda a sanar ese estrés diario. Entonces, que vivas una vida estratégica y bella, es decir, si tu cuerpo te pide mucha energía y eres hiperkinético, hiperkinética, busca un arte marcial, descarga con el karate, con el taekwondo, con algo que te ayude a darle ese ímpetu a tu vida. Te da estrés escribir. Hay dos personas que respetamos mucho en el mundo, que una es Jesús de Nazaret y el otro es Sócrates. Ninguno de los dos escribió nunca una línea. Y miren que pasaron a la historia de manera diferente. Lo que sabemos de Sócrates, por ejemplo, nos lo cuenta Platón en el famoso texto de la Apología. Y en la Apología de Sócrates hay algo muy bello que nos llama mucho la atención y es conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Y ese conocimiento implica amor. Uno no ama lo que no conoce. Y en ese amor entonces invitamos a darle con toda profundidad, con todo talento, con todo cariño, a transformar la propia vida y a evitar esos momentos de cortisol y de estrés que nos arruinan. Entonces siempre para adelante y con mucho amor y bendición te decimos, nos vemos en la próxima edición de Más Allá del Silencio. Eso, un abrazo, que estén bien, chao. Pero dentro del alma callada hay un grito que quiere nacer. Hoy las sombras pierden el miedo. Más allá del silencio. Hay historias guardadas en el pecho, palabras que el miedo no dejó salir, miradas que gritan en silencio, almas cansadas de fingir. Caminamos con sonrisas prestadas, con heridas que nadie ve.